Nuevamente le damos gracias a Dios la oportunidad que nos da de estar cerca de ustedes a través de estos medios electrónicos, del internet, por el Facebook y por el YouTube. Y como siempre empezamos en este domingo 16 de agosto 2020 enviándoles un saludo que se encuentra en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 14. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. El tema de hoy tiene por título Razones y propósitos del juicio sobre la casa de Dios. Vamos a buscar el pasaje del cual vamos a partir. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y termina con una pregunta, pero empieza con una afirmación. Es una gran bendición pertenecer a la casa de Dios, un gran privilegio que nos exceptúa como hijos de Dios de la ira venidera que Dios nuestro Señor Jesucristo traerá sobre este mundo por su desobediencia, pero demanda de la casa de Dios un compromiso y fidelidad a su Dios a causa de su gracia salvadora. Vamos a comprobar esto, vamos a ir a Romanos capítulo 1, versículo 18, y dice la escritura de esta manera: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces aquí estamos viendo acerca de la ira de Dios. Vamos a seguirla confirmando, ahora expresada a través de Jesucristo, y nos vamos hasta Apocalipsis capítulo 19 versículo 15 y 16, y dice: de su boca, está hablando de Jesucristo, sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores, para ratificar que se trata de Jesucristo. Vamos a ver ahora con respecto a la casa de Dios y a la fidelidad. Vamos primero, ¿verdad?, a Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, y vamos hasta allá para mirar lo que dice la Escritura, y dice de la siguiente manera: porque si tardos, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, para que nos sepamos cómo conducir en la casa de Dios. Muy bien, vamos ahora a mirar Josué 24:15, porque esto no tenemos que pensar que es algo que debe de suceder en estos días, sino que esto siempre Dios lo ha demandado en el corazón. En el tiempo de Josué así lo hizo. Muy conocido este pasaje de Josué 24:15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahí está la correspondencia, la reciprocidad de buscar un compromiso con el Señor. Josué lo entendió, y totalmente abandonando cualquier Dios el hombre se quiera formar en su mente y en su corazón, y que no puede en esta hora tener cabida, porque nosotros adoramos al único Dios, al Dios vivo y verdadero. No hay otro arriba en el cielo y abajo en la tierra, como lo hemos visto en otras predicaciones. Vamos a ver acerca de esta fidelidad, y ahora nos regresamos hasta el Nuevo Testamento, allá a Hebreos capítulo 3, y vamos a ver un gran ejemplo del siervo de Dios, en este caso Moisés. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios. Es lo que Dios está esperando de nosotros como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero aún más arriba dice así: pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces aquí estamos viendo la expresión de la fidelidad que nos demanda ese compromiso y fidelidad de Dios a causa de esa gracia salvadora de parte
de nuestro Señor Jesucristo. Vamos todavía a confirmar, y esto es muy conocido también, Apocalipsis capítulo 17, versículo 14, se pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos, y vamos al punto, fieles. Eso es lo que Dios está queriendo para que nosotros disfrutemos esa gran bendición de pertenecer a la casa de Dios, ese gran privilegio. Ahora debemos de entender que al conocer al Señor Jesucristo y aceptarlo como nuestro Señor y Salvador por su Espíritu Santo, nunca nos abandonará al mundo y a la carne, sino que nos tratará visitándonos para disciplina y juicio, y así guardarnos para vida eterna. Ahora vamos a tener un pasaje muy fuerte que en algunos causa algo tremendo, y causa también, que eso lo veremos y es muy normal, un temor, un miedo al Señor por el control que Él tiene sobre su casa. Vamos ahora a la iglesia recién formada por el Espíritu Santo y a través de Pablo allá en Corinto, y mire lo que dice primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo del 1 al 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debería más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal, fíjese bien, se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Aquí está ese acto en donde a través del nombre de Jesucristo viene una disciplina y un juicio. Pero usted fíjese, destrucción de la carne. De antemano adelanto que la palabra destrucción que se usa en el griego no significa aniquilación, sino significa, esa palabra oletros, significa nada más una destrucción del cuerpo, de una muerte física, y habla de que, como la Escritura nos revela ya en Eclesiastés, el corazón del hombre es eterno, y el hombre nunca será aniquilado. Puede ser destruido en cuanto a su cuerpo físicamente, pero nunca va a ser aniquilado. Solo le esperan dos cosas, la vida eterna o la muerte eterna. Eso ya lo veremos más adelante, pero aquí no se refiere a eso, se refiere a la destrucción de la carne, del cuerpo, a la muerte física. Pero dice que tiene un propósito, que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Es decir, Dios guardando a este hombre en medio de todo para la vida eterna. Hay veces que los cristianos, los hijos de Dios y cristianos carnales no entienden lo que está pasando en su vida. Dios les está trayendo disciplina, Dios les está trayendo juicio, y no sucede algo de lo cual hemos de comentar dentro de todo el mensaje, un reconocimiento. No viene una tristeza que produzca arrepentimiento para salvación, y entonces pues Dios tiene que alargar esa disciplina y ese juicio sobre él, y aún, como en este caso, traer la destrucción de la carne con el propósito de que finalmente, aunque haya tenido que pasar por toda experiencia negativa y de tristeza, sea guardado para vida eterna, como dice aquí, sea salvo en el día del Señor Jesús, para que usted vaya entendiendo por qué es que estoy hablando y cuál es el propósito de este tema de razones y propósitos del juicio sobre la casa de Dios. Pertenecía a la casa de Dios allí en Corinto. ¿Tú a qué casa de Dios perteneces? ¿A qué iglesia de Dios perteneces? ¿Estás sometido al mismo juicio y a la disciplina del Señor? Y el Señor estará tratando con tu vida para guardarte para la vida eterna. Vamos a ver que hay una lucha y que nosotros tenemos que buscar que esta lucha tenga sobre nosotros
pues sí, una batalla, una lucha, pero finalmente una victoria. Gálatas 5, 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí vemos esa lucha, y dice el 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, es decir, lo que hay en nuestra voluntad, en nuestras decisiones, en nuestra carne, es contra el Espíritu. Está escrito con mayúsculas, se refiere al Espíritu Santo, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hay una lucha que se establece, y que el Espíritu está ahí para estorbar muchas veces nuestra vida, y puede que vengan algunos juicios y disciplinas para que Él nos redarguya. Más adelante veremos esta palabra que significa convencernos de que estamos en un camino equivocado, que estamos en un camino torcido. Ya también usaremos de esa palabra, y de esta forma alcanzar una victoria. Vea lo que dice Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y dice, y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces está hablando de un cambio de manera de vivir en uno, y eso viene a veces a ser la normalidad, porque como dijo Pablo, yo soy carnal, vendido al pecado. Tenemos esa lucha de la carne contra el Espíritu, pero en otro, pues ya hemos tomado una decisión de crucificar esa carne con nuestras pasiones y deseos y vivir en el Espíritu. Entonces, si en eso estamos, andemos en el Espíritu. Yo sé que no es fácil, yo sé que hay un escenario adverso, yo sé que hay cosas de este mundo, de esta tierra, hay deseos de la carne, deseos de los ojos, hay pensamientos que vienen a nuestro corazón, y que está estableciendo una lucha. Dios no deja de reconocer esta lucha, sino que estemos conscientes de ello, y nosotros también reconozcamos que estamos haciendo algunas cosas incorrectamente, y que entonces nosotros tengamos que cambiar nuestra manera de vivir, optando por seguir al Espíritu y por vivir por el Espíritu, y entonces andar por el Espíritu. Vamos ahora a Primera de Juan, capítulo 5, para explicar un poquito más. Usted vaya tomando sabor en este mensaje, en lo que nosotros estamos queriendo hablar. Versículo 11, Primera de Juan 5:11 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Es que hablamos que Él nos quiere guardar para vida eterna, y ese siempre ha sido el propósito de Dios. Versículo 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la vida eterna. Entonces, vean, el Señor no nos salva para después darnos muerte eterna, sino Él nos salva para que nos conserve para vida eterna, y ese es el corazón de Dios, esa es la bondad, ese es el bien de Dios que quiere traer sobre nosotros. Eso sería, como algunos dirían, la bendición que Dios ha traído mayormente a todos aquellos que hemos recibido a Jesucristo como nuestro único, suficiente Salvador y Señor. Ahora vamos a ver el concepto del juicio sobre la casa de Dios, y lo voy a repetir 2 veces, y voy a leer algunos versículos confirmatorios, indudablemente de todo lo que he estado leyendo, pero aquí hay unos que nos acaban de confirmar lo que el Señor puso en mi corazón. Concepto del juicio sobre la casa de Dios. Es la decisión divina sobre todos aquellos que son llamados hijos de Dios y que han pasado a ser parte integral de la casa de Dios, por lo cual el Señor nos viene a tratar, disciplinar, castigar, para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos en justicia, y así exceptuarnos de la condenación eterna, del juicio del gran trono blanco, expresando sobre la casa de Dios su gran amor, su gracia y su eterna misericordia. Bien, entonces vamos a leer los versículos, y después vuelvo a repetir este concepto para que quede bien claro. Regresamos ahora y vamos a leer completo Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 17 al 19. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien.
Después voy a ir explicando en los propósitos y en las razones estos versículos que he citado. Ahora vamos a ver cómo es que Dios trabaja, no solo a través de su Espíritu, sino del testimonio dado no solo por el Espíritu, sino por la palabra de Dios. Y ahora nos vamos a segunda carta de Timoteo, muy conocido, capítulo 3, versículos 15 al 17, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer salvo para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vea usted, la escritura nos enseña, es totalmente didáctica y trae sobre nosotros el conocimiento de cuál es la palabra dicha por el Señor y cuál es su voluntad. Nos redarguye, es decir, nos convence de que estamos en un camino equivocado, que estamos en una práctica pecaminosa, nos corrige, si no entendemos esto significa cierto castigo, cierta disciplina, y nos instruye en justicia con un propósito, que como hombres de Dios, porque Dios considera que aquel que ha recibido a Jesucristo y se hace hijo de Dios es un hombre de Dios y sea perfecto. La palabra aquí perfecto es maduro y luego finalmente enteramente preparado para toda buena obra. Bien, y explicamos ya todo esto. Estamos hablando del concepto del juicio de la casa de Dios y ahora nos vamos hasta Hebreos, que también después lo explicaremos, capítulo 12, versículos, y voy a leer completo del 7 al 15, porque es una bendición y usted ponga atención para que usted pueda entender esto que el Señor nos está entregando. Hebreos 12, de 7 al 15 dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, que te trate como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a que el Padre no disciplina? Es tu Padre Dios. Pero si se deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, queremos ser participantes de ello, todos, entonces sois bastardos y no hijos. Yo no soy bastardo, yo soy hijo de Dios, yo no estoy ahí por casualidad, o no soy un falso cristiano, o no soy paja, o no soy cizaña, sino soy verdaderamente un hijo de Dios. Versículo 9 dice: por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Entonces está haciendo aquí totalmente una comparación entre nuestros padres terrenales y el Padre del cielo, y cómo a veces a ellos los hemos obedecido porque los vemos, pero a Dios, que es el Dios invisible, no lo vemos, pero es el Padre de los Espíritus y no lo obedecemos, viviremos. Y dice el 10: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de santidad. Esto lo voy a explicar más adelante, voy a dejarlo ahí a un ladito. Es verdad que ninguna, dice el versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No voy a explicar, como les digo, sino más adelante voy a tomar bastante de esta porción de Hebreos 12, del 7 al 15. También quiero leerles, porque es de gran edificación y porque es que el juicio viene sobre la casa de Dios. Vámonos hasta Proverbios. Hay una gran bendición ahí en el capítulo 3, versículos del 1 al 12. Y dice la escritura de la siguiente manera: hijo mío, no te olvides de mi ley, tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíjate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio
para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo, a quien quiere. Entonces, también voy a explicar algunos versículos después, y aquí tiene un gran contenido que si tú pusieras atención a este capítulo 3 de Proverbios y lo aplicaras, ahora no bajo el pacto de ley, sino bajo el pacto de gracia, en donde el Señor va a escribir sus leyes y sus mandamientos en nuestro corazón, mucho de esto traería gran beneficio a tu vida en todo sentido. La gracia, la buena opinión, el que tú no te apoyes en tu prudencia, el que lo reconozcas en todos los caminos, es que no seas sabio en tu propia opinión, que temas a Dios, que te apartes del mal, que recibas bendición para tu cuerpo, medicina y refrigerio a tus huesos, que honres al Señor con todos tus bienes, tus diezmos, tus ofrendas, tus primicias, no estés robando a Dios, para que el Señor bendiga tus graneros y tus lagares, es decir, haya bendición económica y prosperidad, no como está pasando ahora, y el Señor haga la excepción en tu corazón, y que no menosprecies el castigo de Jehová ni su corrección, sabiendo que el Señor te ama y que por eso está tratando contigo. Bien, vamos a dejar ahí y vamos ahora, porque algunos pensarán, bueno, esto es el Antiguo Testamento. Si ese es tu pensamiento, mira lo que dice el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí hay algo muy importante que el Señor dice que nos reprende y nos castiga, y está hablando de Jesucristo, a todos los que Él ama. El Señor te ama, entonces Él va a reprenderte y a castigarte, porque Él, si ve cosas que no están correctas, tiene que tratar con nosotros. Esto es parte del juicio sobre la casa de Dios. Pero mira lo que dice, que haya en ti este resultado, ¿verdad? Sé pues celoso, es decir, ese celo santo, que guarda la palabra de Dios, que aprecia la presencia de Dios, aprecia la paz con Dios, y que tiene en esta hora temor, porque el nombre del Señor Jesucristo ha sido puesto sobre él. Y luego dice, arrepiéntete. Esto es lo que está faltando en muchas cosas. No hemos entendido nosotros que hay cosas que tenemos que mirar en nuestra vida que no están correctas, y tomar un reconocimiento, un arrepentimiento, un cambio de mente, y traer entonces una confesión para que nosotros seamos limpios por la sangre del Cordero y restauremos nuestra relación con Dios. Esto es algo muy profundo, no voy a explicar más, pero ahora nos vamos a Apocalipsis 20, versículos muy conocidos, 11 y 12. El que es injusto, es injusto todavía. ¿Quieres pararte en eso? El que es inmundo, es inmundo todavía. ¿Quieres seguir parado en eso? El que es justo, practique la justicia todavía. Esto significa estirarnos en la práctica de la justicia, que hace bien y que no busque el mal, y que no quiere vivir en la maldad, aunque reconoce que hay maldad, y que no quiere vivir en las cosas torcidas, y que reconoce que eso no es correcto, y entonces quiere un cambio. Y el que es santo, santifíquese todavía, siendo apartados y especiales para Dios de esta manera. Ya hemos hablado mucho de este versículo, pero vamos a seguir leyendo. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y dice aquí, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Es muy específico el Señor de la forma y la conducta y el fondo que te descalifica delante de Dios. No permanezcas en ello. Ten en esta hora, como vimos, temor de Dios, y acepta el juicio sobre la casa de Dios y sobre tu vida, para que venga ese cambio a través de la tristeza, del arrepentimiento, de la confesión, del reconocimiento y de la limpieza por la sangre de Jesucristo, para que tú no te conserves en esa conducta, sino que tú tengas derecho al árbol de la vida y puedas entrar, es decir, estás autorizado por las puertas de la ciudad. No nos debemos considerar como si fuéramos
perros que estaremos fuera. Recuerda de que en la Escritura el perro es un animal despreciado y inmundo y que no tenía parte en la comunión con Dios, en el sentido de esa conducta inmoral y que está fuera totalmente de una identificación espiritual con el Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a dejar ahí y voy a repetir el concepto del juicio sobre la casa de Dios. Es la decisión divina sobre todos aquellos que son llamados hijos de Dios y que han pasado a ser parte integral de la casa de Dios, por lo cual el Señor nos viene a tratar, disciplinar, castigar, para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos en justicia y así exceptuarnos de la condenación eterna del juicio del gran trono blanco expresado sobre la casa de Dios, su gran amor, su gracia y su eterna misericordia. ¿Sí? Entonces, ahí estamos hablando de lo que el Señor está queriendo y que nos está aceptando del juicio del gran trono blanco. Me faltó ese versículo, lo voy a leer, Apocalipsis 20, 11 al 15, y dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Aquí hay dos libros, el de la vida y de las obras, y vamos a ver que los muertos grandes y pequeños son juzgados por el libro de las obras. Y el var entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Esto es individual. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al agua de fuego. A eso es a lo que nos referimos al final, a hablar en el concepto, así exceptuarnos de la condenación eterna, del juicio del gran trono blanco, expresando sobre la casa de Dios su gran amor, su gracia y su eterna misericordia, porque nada merecemos. Vamos a dejar ahí a un lado el concepto del juicio sobre la casa de Dios. Ha quedado ampliamente explicado, ha quedado ampliamente sustentado. Ahora el tema con el que empecé y que tiene por título es razones y propósitos del juicio sobre la casa de Dios. Vamos a ver las razones, porque si no, no cumpliría con la asignación del tema. Razones. 1. Es la obra de Dios, es decir, el juicio sobre la casa de Dios es obra de Dios. Y nos vamos a regresar a una de las clases dadas para empezar ahí. Hay muchas cosas muy hermosas que hemos aprendido en la clase de crecimiento espiritual. Y ahora nos vamos hasta 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 14 y 15. Y dice ahí una palabra, ¿verdad?, que estaba siendo dada en esta hora a David con respecto a su descendencia. Dice: yo le seré a él padre y él me será a mi hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombros y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Entonces estamos hablando que es obra de Dios. Esta es una de las razones por las que nosotros tenemos que dar por aceptado el juicio de Dios. Ya lo veremos más adelante sobre la casa de Dios. Es obra de Dios. Lo quieras aceptar o no, de todos va a suceder. Es obra del Señor, y como vimos, Dios tiene obras y operaciones extrañas, y ya de eso hemos hablado ampliamente en otros mensajes. Segunda razón, es individual. Fíjese bien, aún en el Antiguo Testamento, en cuanto al juicio sobre la casa de Dios, es individual y sigue siendo individual. Esto es, cada uno de nosotros tiene que dar cuenta delante del Señor como persona, y vamos a ver que Dios juzgó a David. Y vamos allá a 2 de Samuel, capítulo 12, versículos 9 al 14, y dice la Escritura de la siguiente manera: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Fíjese nada bien, una de las razones por las que viene es que tenemos en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. Le hace una pregunta Natán a David. Dice: y a Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón.
por lo cual ahora no se apartará jamás, aquí está la disciplina, el juicio sobre su persona en lo individual, y sobre su descendencia, sobre su familia, sobre su casa personal, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, o sea, también menospreció al Señor y su presencia. No hagamos eso. Tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer, y así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Eso es lo que hace rato veníamos diciendo. Él reconoció, él está confesando, él se arrepintió. Hay un salmo muy tremendo que usted puede leer, todo el Salmo 51, no se lo voy a leer, en donde queda comprobado totalmente, en cambio, que hubo en el corazón de David, en la mente de David, con este juicio individual que vino sobre su vida. Dice: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Mire la actuación de Dios. Acuérdese que hemos repetido que la misericordia de Dios está antes del juicio, la misericordia de Dios está en el juicio, y la misericordia de Dios está después del juicio. Y aquí nosotros vemos que este principio bíblico, este valor bíblico permanece, y que había Dios ya remitido. Es decir, la palabra remisión significa perdón. Si de pecado no morirás. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la ley, sí, el que era localizado en un adulterio tenía que morir apedreado, él y la mujer con que había adulterado, y el Señor le remitió ese pecado, le perdonó ese pecado. Nosotros entendemos que si nosotros nos humillamos delante de Dios, reconocemos, confesamos, nos arrepentimos, Dios puede exceptuar ciertos castigos, ciertas penas, aunque hay otras que no va a exceptuar, para que no nos olvidemos que hemos hecho cosas incorrectas y cosas que no han agradado delante de los ojos del Señor. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, le da la razón: el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y hay una consecuencia a veces sobre nuestra familia, nuestra casa, nuestra descendencia. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer Urías Eteo había dado a David, y enfermó gravemente. Sabemos ya la historia, que aunque él buscó a Dios para que pasara de largo esto, no fue así, y el hijo murió. Bien, mire que es individual. No voy a dar todas las historias. Dios juzgó a Sansón, Dios juzgó a Salomón, Dios juzgó a Nadab y a Abiú, Dios juzgó a Usa, ya lo vimos en una de las clases. Dios juzgó a Elí y a sus hijos, Dios juzgó a Saúl. Dios juzga la conducta impía. Aunque seas hijo de Dios, aunque pertenezcas a la casa de Dios, si tú permaneces en una conducta impía como hijo de Dios, como siervo de Dios, y no estás en una lucha, como ya vimos allá en Gálatas 5, 16 y 17, 24 y 25, y que estás consciente de que hay cosas que estás haciendo, pero estás en esa lucha y estás clamando a Dios, estás pidiendo ayuda, estás consultando a Dios, estás confesando, reconociendo y arrepintiéndote y pidiendo perdón y clamando a la sangre de Jesucristo, entonces estás teniendo y reteniendo, sumando, y hay haber de pecado, hay práctica de pecado, andas en las obras de la carne, gratificando continuamente, sabiendo que no estás haciendo bien. Esa es una conducta impía, y no puede esta conducta, en más adelante lo vamos a ver, ser aceptada en los que son hijos de Dios, y Dios va a traer sobre ti juicio. Hay una razón por la cual Dios va a intervenir en lo individual en tu vida, y va a traer sobre ti un juicio como parte de la casa de Dios, como parte integral de la casa de Dios, pero este juicio es individual, porque cada uno es responsable de su pecado. Cada uno es responsable de lo que estamos haciendo delante de Dios. Si no hemos obedecido su palabra, si no hemos hecho su voluntad, nosotros tenemos una responsabilidad en lo individual, y Dios va a tratar en lo individual. Ya vamos a ver más adelante todo esto. Tercera razón: debiéramos juzgarnos a nosotros mismos acertadamente, pero no como lo hacemos
pero como no lo hacemos, somos castigados por el Señor. Voy a volver a repetir esta idea porque la dije un poco trastabillada. Debiéramos juzgarnos a nosotros mismos acertadamente, pero no como lo hacemos, entonces somos castigados por el Señor. Pero como no lo hacemos, entonces somos castigados por el Señor. Discúlpeme por no haberlo leído. Ahora, fíjese bien, esto es sumamente importante porque es la única manera, fíjese bien, es la única manera en que nosotros podamos ser exceptuados de recibir juicio sobre la casa de Dios, o como integrantes de la casa de Dios, de recibir juicio en lo individual. Entonces, nosotros si nos juzgamos acertadamente, es decir, que nosotros debiéramos estar pensando en qué clase de conducta y comportamiento hemos tenido, de qué clase de acciones, actitudes y palabras hemos tenido, y entonces debiéramos juzgarnos nosotros mismos acertadamente. No necesitamos que otro nos lo señale, ni el mismo Dios, sino nosotros mismos nos estamos autoseñalando, autojuzgando, autoexaminando. Entonces nosotros no lo hacemos y entonces somos castigados por el Señor. Pero si lo hacemos, no somos castigados por el Señor, somos exceptuados por el Señor. No hay hombre justo que no peque, lo sabemos, lo que dice allí Eclesiastés capítulo 7, y que haga el bien y que nunca peque. Estamos claros en ello, pero lo que significa aquí es una conciencia que esté delante de Dios y que pueda venir delante de Dios y reconocer su condición. Estamos claros que Pablo dijo que el pecado me engañó, el pecado me mató, el pecado me hizo trampa. Estamos conscientes que Pablo dijo: yo soy carnal, vendido al pecado. Estamos conscientes que dice ese mismo capítulo 7 de Romanos: lo bueno que quiero hacer no lo hago, sino lo malo que quiero hacer eso hago. Haz una ley en mí, que con la mente sirvo la ley de Dios, pero con el cuerpo sirvo al pecado. Oh, lo bueno que quiero hacer no hago, sino lo malo que quiero hacer, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero entonces está el que nosotros nos juzguemos a nosotros mismos acertadamente, correctamente. Pero si no lo hacemos, somos castigados por el Señor. Pero si lo hacemos, entonces se aplica Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues ni con ninguna condenación hay de los que estamos en Cristo, de los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La ley del Espíritu y de vida me ha librado de la ley del pecado y la muerte. No voy a seguir adelante, es uno de mis capítulos predilectos en la lucha cotidiana que en lo personal, en lo individual, yo tengo delante de Dios, y que tú debieras tenerlo también delante de ti, y tener esa humildad, como allá nuestro hermano Pablo lo dijo en el capítulo 1 de Primera de Timoteo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos nosotros, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Tú debieras de estar, en lugar de juzgar a otro, juzgarte a ti mismo y hacerlo acertadamente, pero no lo hacemos, entonces seremos castigados por el Señor. Vamos a ver dónde está eso. Es muy conocido y es muy aplicado cuando nosotros tomamos, pero no estamos siendo conscientes de lo que leemos, no lo estamos entendiendo. Primera de Corintios capítulo 11, versículos 31 y 32, y dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Esto está hablando que no seríamos juzgados. Se refiere al juicio sobre la casa de Dios, ese juicio en lo individual, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Vea que el juicio sobre la casa de Dios vuelve a confirmarse, es un castigo del Señor para que no seamos condenados con el mundo, para que seamos guardados para vida eterna y no para condenación eterna, para muerte eterna, para la segunda muerte, para ser lanzados al agua de fuego y azufre. Bendito sea el nombre de Dios. No olvide, esta es una perla en que usted puede hacer uso de ella
para que no solo sea exceptuado de la condenación o la muerte eterna, sino sea exceptuado del juicio sobre su vida individual como parte integrante de la casa de Dios, juicio sobre la casa de Dios de parte del Señor, para que no seamos juzgados ni condenados como el mundo lo va a hacer. Bendito sea el nombre de Dios. Cuarta razón, manifiesta a un Dios justo. Dice allá que comienza por el que recibió más y mejor, y en su paciencia el Señor difiere el juicio sobre el impío. Entonces, por eso es que el juicio comienza sobre la casa de Dios, porque a nosotros nos ha sido dado más, hemos recibido mejor, y en cuanto a veces nos preguntamos por qué el impío, por qué el incrédulo, el desobediente no está siendo juzgado, Dios tiene paciencia y difiere su juicio sobre el impío, sobre el incrédulo, sobre el desobediente, pero no quiere decir que quede exceptuado de ello, sino que Dios está esperando en paciencia como te esperó a ti y me esperó a mí. Vamos a ver ahora ese pasaje en donde el que recibe más se le demanda. Lucas 12, 47 y 48. Ahora nos regresamos un poquito en la escritura, y dice la escritura de esta manera, Lucas 12, 47 y 48, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. No deja de reconocer que es siervo, sino que no hizo la voluntad del Señor, hay azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Esto es por lo que ignoran, pero tú no ignoras porque tú conoces al Señor Jesucristo, porque tú muchas cosas de la palabra las sabes y sabes que no estás haciendo lo correcto. Sí, y dice aquí, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, a nosotros nos ha sido dado mucho, a ti y a mí nos ha sido dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces a nosotros nos ha sido dado mucho y mucho se nos ha confiado, más se nos pedirá, más se nos demandará. Que te quede bien clara esta palabra en tu corazón, esta razón que Dios está dando a cada uno de nosotros. Manifiesta a un Dios justo que comienza por el que recibió más y mejor, pero en su paciencia difiere el juicio sobre el impío. Vamos a Romanos capítulo 9 para seguir confirmando esta palabra, versículo 22 y hasta el 24, y dice la escritura de esta manera: y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Oh, qué hermosa pregunta que termina hasta el 24. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia. Usted es vaso de misericordia, usted no es vaso para destrucción. Sí, bendito sea el nombre de Dios por ello, que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Nos ha dado oportunidad y nosotros somos vasos de misericordia. Es un Dios justo, pero Él está teniendo paciencia. Sí, va a traer esa paciencia, va a ser mucha paciencia la que Dios va a traer, gran cantidad de paciencia. Vamos a comprobar esto, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20, y esto pasó en el tiempo antiguo, en el mundo antiguo, y dice: y los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Sabe cuántos años predicó y fue pregonero de justicia Noé? 100 años. Bendito sea el nombre de Dios. Y Dios ya había tenido paciencia con otros 7 varones, otros miles de años más había tenido paciencia. Dios es paciente para que todos procedamos al arrepentimiento, aun aquellos que no lo han hecho todavía. Sea bendito el nombre de Dios por ello. Quinta razón: es operada en el kairos, en el tiempo de Dios. Esto significa, es una ocasión fija,
un tiempo fijo, apropiado y especial, una sazón que se manifiesta en el cronos del hombre, que el cronos del hombre es el espacio de tiempo que da una oportunidad, es decir, en el cronos del hombre Dios nos está dando oportunidad de venir a Él reconociendo, confesando en arrepentimiento y pidiendo perdón. En el caso de cada uno de nosotros es una oportunidad individual. Voy a volver a repetir para que quede bien clara esta idea. Es operada en el Kairos, en el tiempo de Dios, una ocasión física, una ocasión fija, tiempo fijo, apropiado, especial, una sazón que se manifiesta de parte de Dios en el cronos del hombre, que significa espacio de tiempo que da una oportunidad individual. Regresamos a nuestro pasaje inicial, como dije, lo vamos a estar tomando y explicando muchísimo, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Aquí la palabra tiempo es kairos. No va a venir el juicio a la casa de Dios conforme a lo que nosotros pensamos o en el tiempo del hombre, va a venir en el tiempo de Dios, ¿sí? Es decir, va a ser una ocasión fija, un tiempo fijo, un tiempo apropiado y especial, una sazón de Dios, que Dios lo va a manifestar, sí, dentro del cronos del hombre, sí, dentro del espacio del hombre, porque nos ha dado oportunidad y ha tenido paciencia para con nosotros en lo individual, pero nosotros no hemos querido entender. Entonces, porque es tiempo, es kairos de que el juicio comience por la casa de Dios. Queda bien claro. Y vamos a ver el versus, porque ahora yo hablé de que en el crono del hombre Dios nos ha dado un espacio de tiempo, una oportunidad individual para que nosotros tengamos un cambio de manera de vivir, de modo de vivir, de comportamiento, de conducta, que para que nosotros tengamos en esa hora, en ese momento, en ese cronos del hombre, en el espacio del tiempo que nos da una oportunidad individual de reconocer, de confesar, de traer arrepentimiento y de suplicar el perdón de Dios. Vamos a ver el versus. Mire que Primera de Pedro, capítulo 4, está hablando de este tema. Y a veces nosotros, este es el contexto. Y ahora nosotros vamos a regresar a Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 2 y 3. Fíjese bien lo que está diciendo. Para no vivir el cronos, para no vivir el tiempo que resta en la carne, para no vivir en el tiempo del hombre, nos está dando una oportunidad. Dice, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Mire lo que está dice, que no vivamos el crono que resta en nuestra carne, lo que te queda por delante, conforme a las concupiscencias de los hombres, es decir, los deseos carnales. Baste ya, otra vez dice, el cronos pasado, el tiempo pasado, para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Esto es algo o otra cosa que hubiéramos hecho, aunque algunos dicen, pues aquí no está yo lo que hice antes, pues la palabra concupiscencias y la palabra disipación lo incluye todo ese tipo, aunque no esté aquí en la lista, tú sabrás como persona en lo individual. Pero otra vez vamos a ver que el kairos de Dios trae juicio sobre, y así comienza el juicio sobre la casa de Dios, sí, en la casa de Dios o por la casa de Dios, pero vemos que Dios nos ha dado ese versus aquí, nos está explicando. Es decir, que para llegar al versículo 17, antes tendríamos que entender que estamos viviendo en el cronos del hombre, que Dios nos ha dado una oportunidad individual, pero nos hemos conservado en algunas cosas que no son la voluntad ni son agradables al Señor. Bueno, vamos a ver la sexta razón. Eres reconocido como justo. Nos vamos ahora hasta Romanos capítulo 5, versículo 19. Y vamos a ver lo que dice la Escritura ahí en ese pasaje. Y dice de la siguiente manera. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, se refiere a Adán, así también por la obediencia de uno, se refiere a Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Eres reconocido como justo, no por tus obras,
no por tu dignidad, no por merecimiento, es por la obra de Jesucristo, es por su gracia, su misericordia y su amor, como ya lo vimos. Vamos a Hebreos capítulo 10, versículos 35 al 39, y dice la Escritura: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia. También tú debes tener, y yo debo de tener paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, de eso se trata, ya lo vimos en la parte de 1 de Pedro 4:19, el hacer la voluntad de Dios. Hemos enseñado muchas veces que en el caso de Dios no se trata de tener buenas intenciones ni de querer, sino de hacer la voluntad de Dios. Vuelvo a repetir el 36, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará. Es decir, ya viene el Señor, y nosotros tenemos que estar esperándolo y motivándonos a vivir conforme a la palabra del Señor y a obedecerla y a hacer su voluntad. Dice el 38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, no retrocedas para perdición. Por favor, bueno, obedece la palabra del Señor. Primera de Pedro 3:12, regresamos y les digo, ahora hay muchos temas que tiene Pedro, que hemos aprovechado esta epístola primera y la segunda, pero uno de los temas aquí precisamente es el juicio sobre la casa de Dios, la conducta individual equivocada en concupiscencia y la conducta que Dios está queriendo y la negación a participar en esa conducta. Primera de Pedro 3:12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos. Ahora estamos hablando que eres reconocido como justo. Entonces, ¿por qué? ¿Qué razón tiene de que el juicio comience por la casa de Dios? Es porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces tenemos un Dios que domina sobre todo, que tiene control sobre todo, ya lo hemos enseñado varias veces. Bendito sea el nombre del Señor. No voy a repetir Apocalipsis 22:11, ya he hablado de él, pero se los dejo para que usted lo vuelva a leer y reafirme: el que es justo, practique justicia todavía. Séptima razón, nos hace participantes de los padecimientos de Cristo. Vamos ahora a 1 de Pedro 4:12 al 16, y dice así: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros, fíjese bien, padezca por homicida, o por ladrón, o por malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, es decir, como cristiano espiritual, no como cristiano carnal, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Entonces vamos a ver que aquí que nos hace participantes de los padecimientos de Cristo. Sí, porque algunas cosas nos parecerán injustas, y decir, Señor, yo he examinado y mi propia vida, me he juzgado, Señor, acertadamente, correctamente, y he procurado no ser castigado por ti, pero de todos modos está viniendo algunas cosas. Entonces a veces el Señor, en su voluntad perfecta, nos hace participar de los padecimientos de Cristo, aunque nosotros no tengamos que ver en ello. De todos modos, recuerde que no hay justo que siempre haga el bien y que nunca peque. Entonces pudiera haber que sean ciertas cosas que tú y yo no hemos captado, y que Dios quisiera traer estos padecimientos para terminar de corregirlas. Vamos a ver que también tiene que ver en esto una lucha
con el reino de las tinieblas. Primera de Pedro 5, 8 al 11, y dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Recuerde que Pedro estaba escribiendo de su experiencia, cuando él estuvo mirando con sus ojos y oyendo con sus oídos las enseñanzas del Señor Jesucristo. Cristo le dio una palabra de revelación, una palabra profética, una palabra de ciencia y sabiduría. Ha sido pedido por el diablo para ser zarandeado, para ser sacudido, pero yo he rogado que tu fe no falte. Sí, y él dijo: no, no te voy a negar, Señor. Y él le dijo: sí, sí me vas a negar. Entonces vemos que el enemigo lo avergonzó, y de esta manera él fue participante de los padecimientos de Cristo, pero Dios permitió que el enemigo lo avergonzara para tratar en su corazón, y después de esto quedara bien claro que había sido pedido para ser sacudido, y que como a trigo, pero que el Señor quitó la paja y dejó el puro grano del trigo. Gracias al Señor por la experiencia de Pedro. Él está hablando que hubo una intervención, porque muchas veces los juicios sobre la casa de Dios, o los que participamos de la casa de Dios y que en lo individual trata con nosotros, es usado, el enemigo es usado, como aquí dice, nuestro adversario el diablo, pero vamos a mantenernos firmes en la fe, y entonces vamos a recibir el ser perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a dejar ahí estas siete razones, y ahora vamos a ver los propósitos. El mensaje se llama Razones y propósitos del juicio sobre la casa de Dios. Propósitos. 1. Prueba nuestra fe y nuestra esperanza. Regresamos a Pedro, al primer capítulo, versículos 3 al 9. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer por una esperanza viva. Prueba nuestra fe y nuestra esperanza por la resurrección de Jesucristo de los muertos, por una herencia incorruptible, incontaminada y inaccesible, es decir, que no se marchita, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Otra vez se trata de alcanzar esa salvación, de alcanzar la vida eterna, en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, ahora prueba nuestra fe. Ahí habló de arriba de la esperanza, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra para ser cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, de esta manera, vamos hasta 9, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, uno de los propósitos es que Dios prueba nuestra fe, aprovecha y nuestra esperanza. 2, segundo propósito, nos convence, es decir, nos redarguye. Eso es lo que significa redarguir, que nos convenza el Señor de pecado, de lo que estamos mal, de lo que está incorrecto, de caminos torcidos, y nos corrige de pecado. Vamos ahora hasta el Antiguo Testamento, al Salmo 39, vamos hasta allá, al Salmo 39, versículo 11. Está muy interesante este versículo, y vamos a ver lo que la Escritura nos dice ahí, en el Salmo 39, 11, y dice de esta manera: con castigos por el pecado, fíjese bien lo que dice aquí este Salmo de David, con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Con castigos por el pecado, ¿verdad? Dice aquí, corriges al hombre. Habla de que nos está convenciendo y corrigiendo de pecado.
Ya lo vimos, pero vamos a volverlo a leer en otra aplicación, como hace rato les dije, Proverbios capítulo 3, versículo 11. Y dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Entonces, ni del castigo, ni de la corrección no debemos menospreciar lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Tercer propósito, nos muestra su amor. Proverbios 3:12. Y dice, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo, a quien quiere, nos muestra su amor. Hebreos 12:6, que no lo expliqué y que ahora lo voy a explicar, y estamos llegando hasta allá, y mire lo que la escritura dice en ese versículo, porque el Señor al que ama disciplina y azota todo a el que recibe por hijo. Entonces vienen esos azotes, nos muestra su amor el Señor. Cuarta propósito, es disciplina con gran propósito, que participemos de su santidad. Hebreos 12:10, que no lo expliqué, pero ahora ya lo leo y lo explico. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso. Hay un gran provecho para que participemos de su santidad, de tal manera que la disciplina que viene a través del juicio sobre la casa de Dios, del cual somos integrantes en lo individual nos hace ser también participantes de su santidad. Quinto propósito, nos afirma en la práctica de la justicia. Hebreos 12:11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible, es decir, un producto, un resultado de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces nos afirma en la práctica de la justicia y andar haciendo obras justas. Ya lo vimos y lo volvemos a confirmar en Apocalipsis 22, versículo 11, no lo voy a leer. Sexto propósito, nos aviva y conduce por sendas y caminos aprobados por Dios. Hebreos 12 y 13, por lo cual levantad las manos caídas, esto sería alabanza, sería adoración, y rodillas paralizadas, esto sería oración, súplica, clamor, petición, acción de gracias, intercesiones, guerra espiritual. Miren nada más qué avivamiento. Sin la oración, sin estos elementos, no podríamos nosotros hablar de un avivamiento, pero Dios quiere traer un avivamiento de santidad y poder. Dice, vuelvo a repetir el sexto propósito, nos aviva y conduce por sendas y caminos aprobados por Dios. Versículo 13, ¿verdad? Y haced sendas derechas para vuestros pies, endereza lo torcido, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Nos sana adentro y afuera. Bendito sea el nombre del Señor por siempre, y traiga esa plena alabanza y esa oración sin cesar. Ahora el séptimo propósito, nos vuelve seguidores de la paz y la santidad, condición para ver al Señor. Dice aquí Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nos hace seguidores, sí, de la paz, y nos hace seguidores no solo de la paz, sino de la santidad, de tal manera que la andamos buscando. No hay en nosotros plena perfección, hay madurez, y eso es lo que Dios quiere que alcancemos, y esto es una condición para ver al Señor. El resultado, ¿cuál es el resultado de todo esto? Nos iríamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17, también muy conocido para nosotros. ¿Cuál es el resultado de todo esto? ¿Cuál es el resultado de que el Señor tenga estas razones y propósitos del juicio sobre la casa de Dios, y que es tiempo, es el kairos de Dios, que el juicio comience por la casa de Dios, como dice aquí? Pero en el versículo de 1 de Pedro 4:17, pero ahora el resultado es vivir en temor a Dios, vivir en temor a su palabra, vivir en temor a su nombre. Primera de Pedro 1:17, y dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno,
Otra vez, aunque el juicio sobre la casa de Dios somos participantes, el juicio es individual. Vuelvo a repetir, y si invocáis por Padre, tú lo haces. Aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. No va a haber acepción de personas. No hay que tú tomes esa idea que yo tengo la gracia de Dios y yo no voy a ser juzgado. Dios es mi Padre y me tiene que hacer bien y yo no voy a vivir mi conducta ni mi vida como algunos me están diciendo y me condenan. Nadie te condena, tus propios actos te condenan. Pero como leímos allá en primera de Pedro 4:2, no podemos vivir el tiempo que restamos en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Vuelvo a regresar a primera de Pedro 1:17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, no, para bien o para mal, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Hoy podríamos decir qué duro es Dios, que esto es lo que le pasó allá en primera de Corintios capítulo 5 versículos 1 al 5 que leímos, cosas tremendas, lo que le pasó a Nadab y a Abiú, lo que le pasó a David, a Salomón, lo que le pasó a Elí y a sus hijos, lo que te puede pasar a ti. Entonces tenemos que vivir en temor a Dios, temor a su palabra porque se va a cumplir, temor a su nombre, sí, porque esto nos va a exceptuar si nosotros tememos a su nombre cuando vengan otra clase de juicios y seremos exceptuados también aún del juicio de la casa de Dios si nosotros aprendemos a juzgarnos acertadamente, correctamente nosotros mismos, como ya vimos. Entonces el resultado es vivir en el temor a Dios, en el temor de Dios, vivir en el temor a su palabra y en el temor a su nombre. Vuelvo a leer primera de Pedro 1:17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo, todo el cronos de nuestra peregrinación, porque somos peregrinos y advenedizos, pero somos parte de esa ciudadanía celestial. Concluimos, aceptemos como parte de la vida cristiana y de la casa de Dios el juicio de Dios, es normal, y recibamos el ser bienaventurados a causa de ello. Terminamos con el Salmo 94, versículo 12, y dice la Escritura, y otros dos versículos, dice de la siguiente manera, bienaventurado el hombre a quien tú, corriges, y en tu ley lo instruyes, seamos bienaventurados. Aquí acuérdese que es el Nasham de Dios, que significa ser feliz, como dicen, feliz 3 veces, por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Vamos a Job, que habla del Omnipotente, capítulo 5, versículos 17 y 18. Job 5, vamos hasta allá, 17 y 18. He aquí, otra vez, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, el Elohim. Por tanto, no menospreciéis la corrección del Shaddai, el Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga. Fíjese bien cómo castiga con llaga, y Él la vendará, y Él hiere y sus manos curan. Entonces a veces vienen los dolores y las enfermedades sobre nosotros, pero somos bienaventurados porque somos castigados, y no vamos a menospreciar la corrección de Dios, sino vamos a aceptarla como algo normal en la vida cristiana, y vamos a recibir el ser bienaventurados a causa de ello. Terminamos como empezamos con primera de Pedro capítulo 4 versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador. Te encomendamos nuestra alma, fiel Creador, y hagan el bien, es decir, hagamos la voluntad del Señor, obedezcamos su palabra. Que Dios te bendiga en este mensaje y te haya quedado clarificado, porque a veces has tenido esa pregunta: Señor, ¿por qué el juicio empieza o comienza sobre la casa de Dios? Con esto te queda bien claro por qué es que viene, cuáles son las razones y los propósitos, cuál es el resultado, cuál es la conclusión. Te ha quedado bien claro. Ahora
vamos a rogarle a Dios que te complete esta enseñanza. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te ruego que en esta hora tú completes lo que tú, Señor, quieras. Hay muchos más casos que podríamos analizar. Hay otras situaciones como David, que vivió desobedeciendo y por no haberte consultado, un juicio por haber hecho el censo, y otros más. Señor, nosotros mismos estamos delante de ti, estamos expuestos delante de ti, y estamos, Señor, claros. Tú todo lo ves, tú todo lo oyes, tú dominas sobre todo, tú eres excelso sobre todo, tú tienes control de todo. Así es que, Señor, te agradecemos. Ahora, Señor, que tu Espíritu Santo acabe de hacer la obra y nosotros podamos entender lo que hoy se ha enseñado y aún profundizarlo. Y si hay para nosotros más ejemplos de acuerdo a lo que conocemos de la Escritura, vengan para que nosotros podamos conducirnos delante de ti, como terminamos diciendo, teniendo temor a tu presencia, a ti, Dios, teniendo temor a tu palabra, teniendo temor a tu nombre, porque sobre nosotros ha sido invocado tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Ahora, en esta hora, vamos a orar rogando al Señor que tenga misericordia. Ya vimos que Él es el que da el que hiere y hace la llaga, pero el que sana. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, yo te ruego que tengas misericordia de nosotros. Perdona, Señor, reconocemos nuestros pecados, reconocemos, Señor, que no hemos hecho bien, o que no todo ha sido bien, sino que hay todavía muchas luchas. Reconocemos que nuestra vida todavía siente atracción y proyección sobre los deseos de la carne, sobre los deseos de los ojos, sobre pensamientos, Señor, sobre cosas que hace nuestra boca, trayendo transgresión. Perdónanos, Señor, límpianos en tu sangre, lo reconocemos, y santifícanos en tu verdad y consúmenos en el fuego de tu Espíritu, y ven sobre nosotros, Señor, y quita de nosotros toda enfermedad, quita de nosotros toda herida, quita de nosotros, Señor, toda dolencia, quita de nosotros, Señor, cualquier acto disciplinario por amor a tu nombre, Señor, por amor a ti mismo. Y sánanos, Señor, porque tú eres el Todopoderoso, y porque tú eres nuestro sanador, y porque lo haces por amor a tu nombre, por amor a ti mismo, como lo hemos dicho y lo decimos otra vez, declarando, Señor, que tú vas a expresar sobre nosotros tu misericordia, y que estás queriendo a través de todo esto traer sobre nosotros un cambio. Padre, sana pues a tu pueblo adentro y afuera, y sana esta tierra, sana este México. Ahora, Padre, te rogamos que también nos des victoria. El enemigo puede traer sobre nosotros padecimiento. Queremos atar todo espíritu inmundo, toda obra del diablo, nuestro adversario, del reino de las tinieblas, todo mensajero de Satanás, atarlo en esta hora y echarlo a los abismos, como está escrito, a cárceles de oscuridad, prisiones eternas para el día del juicio, como está escrito ahí en Judas, en el nombre de Jesucristo, y que tú nos libres de cualquier aguijón y cualquier azote que Satanás quiera traer, cualquier lazo que él quiera traer para que hagamos conforme a su voluntad, o cualquier cárcel de opresión que rompemos al norte, al sur, al oriente y al poniente, en el nombre de Jesucristo, por la espada de tu Espíritu, que es la palabra de Dios. Muchas gracias por ello. Ahora, Señor, te rogamos tu bendición en cuanto a las cosas económicas. Muchas veces nos tienes que sancionar con escasez, muchas veces nos tienes que enseñar a través de que reduces los recursos, y la bendición económica y material y de dinero se acorta. Pero hoy, Padre, declaramos que reprendemos, Señor, en el nombre de Jesucristo, todo espíritu de pobreza, y también nosotros oiremos tu voz para que de nosotros no venga maldición de pobreza. Te rogamos, Señor, que en medio de estos días difíciles
tú nos suplas. Abrimos nuestras manos para que tú nos consagres y llenes nuestras manos aún de esa bendición material y económica para seguirte sirviendo. Pero queremos rogarte que si tú nos bendices económicamente, sea poco, sea mucho, nosotros seamos fieles y no desobedezcamos tu palabra, trayendo sobre nosotros juicio en lo individual, por no dar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, por no dar nuestras primicias, Señor, porque el compromiso no es con el hombre, el compromiso es contigo, porque lo que damos, a ti lo damos, Señor, y como tú nos has enseñado, has llenado nuestras manos para consagrarnos para tu servicio, para que tengamos siempre algo que dar, siempre nos presentemos delante de ti, que dar, que no seamos, Señor, ladrones ni que robemos, Señor, los diezmos, Señor, que deben llegar a tu alfolí. No es el alfolí del hombre, no es el alfolí de la iglesia, es a ti, Señor, al que damos todo esto. Tú glorifícate y cambia nuestro corazón para que nos bendigas y nos prosperes y para que se cumpla tu palabra que leímos ahí en Proverbios capítulo 3, ¿verdad? Que nuestros graneros estén llenos de granos y nuestros legados rebosen de mosto, y que tú nos prosperes y nos hagas bien en el nombre de Jesucristo. Gracias por todo esto, te damos, y danos, Señor, de tu paz en el nombre de Cristo Jesús. Ahora vamos a despedirnos. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga ti paz, y pondrás tu nombre sobre nosotros, Señor Jesucristo, y nos bendecirás. Gracias, Señor, nos encomendamos a la gracia de Dios a partir de este domingo 16 hasta el próximo sábado, y ahí estamos encomendados. Que la gracia de Dios, que el amor de Dios, que la gracia de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con nosotros en todas las cosas. Que tú guardes nuestra entrada y nuestro salir, que tú nos libres de imprudencia, de imprudente, de accidente, de criminal y de delincuente, cualesquiera que este sea, del ladrón, del salteador, Padre, en el nombre de Jesucristo, y que guardes nuestros transportes, sean públicos o sean privados, en el nombre de Cristo Jesús. Todo esto lo declaramos por la fe en Cristo Jesús y en el poder del Espíritu Santo, conforme a la potencia de tu gloria. Amén.